Bueno, buenas tardes a todos. Espero que los que me estéis viendo a través de internet también me veáis bien. Eh, He venido a contaros un poco, daros una charla de derecho un jueves a última hora. Y creo que eso es arriesgado, pero vamos a comenzar. Ahí va. No, se ha vuelto loco. Cosas del directo. Pues, pues se ha vuelto loco de verdad. Bueno, como decía, voy a hablaros de contratos de desarrollo de software. Antes de empezar a hablar de contratos de desarrollo de software, creo que es conveniente aproximarnos al término software desde dos perspectivas, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva jurídica. Desde una perspectiva técnica, el software es considerado por dos ISOs eh, como un conjunto de, a ver, con la ISO 3, madre mía, por la de 1991, eh, está considerado como una serie de programas, documentación asociada perteneciente a la función ISO, está ya derogada. Es una normación en la que se reduce y hablamos de un producto de software cuando programas de ordenador, posible documentación asociada. Hay que recalcar la, la posición de Pressman en todo esto. Pressman es un autor de hace ya años, ingeniería de software, para él, un programa de ordenador o cualquier software eh, comprende funciones o programas de ordenador, que serían todo lo que es código fuente o objeto, todas las estructuras. Estos son las bases de datos y los documentos que describen la operación y uso del programa, tanto documentación de usuario como documentación técnica. Desde el punto de vista jurídico es importante que hayamos visto a Pressman porque desde la perspectiva de la ley se recoge esa, ese- esa definición, digamos, que él ha dado, o esa manera de pensar con respecto al software. Para la ley no existe software, para nuestros juristas existen programas de ordenador. Hay que tener en cuenta que esta ley se hizo, bueno, se reformó en 1900. Por aquel entonces no había smartphones, no había aplicaciones, solamente había ordenadores y programas para esos ordenadores. La ley da una definición en su artículo que se entiende por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones, eso es el fuente, destinadas a ser utilizadas automático para tarea o para hacer un resultado determinado en cualquier forma de expresión y fijación. Cualquier obra, cualquier producto de software va a ser considerado una obra y en cualquier forma que se exprese este software, pues da igual si escribimos un programa en una servilleta de papel, va a estar protegido por la ley de propiedad intelectual. También incluye la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso. Todo eso, para la ley, es software. En un ámbito internacional y comunitario se dan muchas referencias al convenio de Berna, tanto en el artículo 4 del Tratado de la OMPI
que viene a decir que todos los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna, el artículo 10 del ACPI de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio dice algo muy parecido, y el artículo primero de la Directiva 91/2250 dice algo así: los miembros protegerán los programas de ordenador como si de obras literarias se tratase a tenor de lo dispuesto en el Convenio de Berna. El Convenio de Berna es importante porque es un convenio de los años 60, firmado por muchísimos países, tiene aplicación prácticamente mundial. Hay poquitos países que no lo tienen firmados, entre ellos Irán, por ejemplo. Es muy importante porque Estados Unidos lo ha firmado. Y en él se recogen una serie de mínimos de protección de obras de propiedad intelectual. Se recogen una serie de ejemplos de obras literarias, artísticas, científicas, que son protegibles con una serie de mínimos. Una serie de mínimos que son, por ejemplo, que las obras, cualquier tipo de obra va a ser protegida 50 años después de la muerte del autor. Es un mínimo. Luego los estados lo han ido ampliando. Ahora mismo, a raíz de una directiva de la Unión Europea, la protección de cualquier obra son 70 años a partir de la muerte del autor. ¿En caso de qué, perdón? ¿Pero en el caso de qué? De los libros. Sí, 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 pero es que si entramos a debatir eso, no puedo seguir. Sí, sí, pero vamos a apuntar las dudas para el final, porfa. Yo luego al final os respondo todo lo que queráis. Consecuencias de que el software se ha tenido como obra. Pues como consecuencia es que el autor de ese software, quien haya desarrollado ese software, se convierte en autor. Como se convierte en autor, va a tener una serie de derechos. Derechos morales. Derechos morales, como ya he dicho alguna vez por aquí, son inalienables, irrenunciables, intransmisibles, son propios del autor. El autor se los va a llevar a la tumba. Nadie le puede quitar eso. Él es el padre de esa obra. De ahí el derecho a la paternidad. Son 7, agrupados en 6, en el artículo 14 de nuestra ley. Divulgación, derecho de divulgación y bajo qué nombre ha de divulgarse la obra. Derecho de paternidad, que se reconozca la autoría de mi obra. Derecho de integridad, que nadie toque mi obra que nadie toque mi obra si yo no quiero. Y que además, si alguien la toca, que no lo haga de tal manera que vulnere mis legítimos intereses o mi honor. En la ley creo que no pone paternidad. He intentado endulzarlo lo máximo posible. Pero no pone paternidad. La doctrina suele decirlo así para explicarlo. Ahora mismo no sé exactamente qué pone en la ley, pero la doctrina suele hablar así. Suele hablar así, pero si con maternidad te sientes más cómoda, pues también vale. Digamos que ellos lo que quieren reflejar es que de alguna manera el autor siente la obra como un hijo suyo o una hija suya, lo siente así. Entonces muchas veces es complicado nos dicen que es complicado para alguien que no es autor saber qué significa ser autor y a lo mejor de obras plásticas, que es algo muy personal. Por eso, por eso estos derechos morales y por eso se habla de la integridad o del derecho de retirada
El derecho de retirada, por ejemplo, es muy interesante. Y es que si yo escribo un libro o hago una determinada obra plástica que en ese momento, con la que en ese momento me siento cómodo y por razones y con un determinado sesgo ideológico, eh, más adelante pienso de otra manera y quiero retirar esa obra, puedo hacerlo. Si yo he escrito un libro y estoy militando en determinado partido político y lo escribo de acuerdo a ese pensamiento, resulta que el día de mañana me doy cuenta de que mi afinidad política está por otra parte, pues puedo retirar ese primer libro. Eso sí, tendré que indemnizar a quien tenga los derechos de explotación del libro para poder retirarlo, pero por poder lo puedo hacer. Tengo derecho también a modificar mi propia obra. Hay que distinguirlo del derecho patrimonial de transformación por el cual se genera una obra nueva. Este derecho de modificación es modificar la misma obra y no se genera una nueva, sigue siendo la misma obra. ¿Vale? Y el último derecho, que sería el acceso al ejemplar único o raro de la obra, sobre todo pensando en manuscritos originales, en obras plásticas, que a lo mejor pues, he vendido mi cuadro original a alguien, ese alguien lo tiene en su casa y necesito ir a acceder al cuadro para para poner en práctica alguno de los derechos patrimoniales, para poner en práctica el derecho de reproducción, el de distribución, comunicación pública. Reproducción es lo que nos permite sacar copias de nuestra obra, ¿vale? Reproducir una obra es copiarla. Se asemeja bastante a la noción de copyright estadounidense. Derecho de distribución, y es esas copias que hemos obtenido mediante el derecho de reproducción, las fijamos en soportes físicos, tangibles, y los repartimos por las distintas tiendas, las distribuimos. El derecho de comunicación pública, que este derecho, comparado con el de distribución, es cuando yo he escrito un libro, pongo mi libro en las tiendas, eso son copias físicas, eso es distribución, y también cuelgo en formato electrónico el libro, lo pongo en Amazon, lo pongo en la casa del libro, para que la gente pueda descargarse ese libro. La definición de comunicación pública es que la gente, el público, pueda tener acceso a la obra sin necesidad de tener acceso a un ejemplar físico de la misma. Y el derecho de transformación es ese derecho que tienen que cederse a los autores para poder traducir la obra, para poder hacer una secuela o para poder sacar la segunda parte de un libro, ¿de acuerdo? Si no lo va a sacar el mismo autor. En el software, normalmente estamos hablando de obra colectiva. En el software a nivel profesional suele ser así. Obra colectiva frente a obra en colaboración. La obra colectiva requiere de un coordinador, que es quien va a seleccionar a los ingenieros informáticos para que hagan un programa, va a juntar un equipo de personas, va a asumir el riesgo, puesto que va a poner capital para ello, y a cambio va a explotar la obra bajo su nombre. Esto requiere que todos los derechos patrimoniales sean cedidos a la persona del coordinador. El coordinador puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Normalmente será así. Será que una empresa, persona jurídica, contrata una serie de ingenieros informáticos y asume el riesgo de llevar a cabo cualquier proyecto, pero después ese programa o el programa resultante va a ser titularidad de esa empresa y esa empresa podrá explotarlo. Todo esto comparado frente a las obras en colaboración. Las obras en colaboración en software pueden... Imaginaros el caso de tres amigos que se ponen a desarrollar software en la universidad y desarrollan un programa pues famosísimo, que está genial, y de repente le interesa a Google. Y Google viene y les dice, oye, ¿qué os quiero comprar? Que os doy 1.000.000 de euros por vuestro programa. Por lo que sea, hay uno que no está de acuerdo. Pues tienen un problema, porque lo más seguro es que no puedan
Si esa persona no la convencen, lo más seguro es que no puedan vender el software. A no ser que esa otra persona, la que no quiere, no esté muy mezclado su código, sea fácilmente separable del resto y, bueno, pues esa persona acceda a llevarse esa parte de código de la obra, del programa, y entonces los otros dos pues ya se apañarán para sacarlo adelante y vendérselo a Google. El contrato, entrando a hablar más propiamente dicho del contrato de desarrollo de software. El contrato de desarrollo de software aparece definido en un libro de Pérez Soler Matutes, que viene abajo, el contrato para la elaboración de programas de ordenador, su página 56. Es un contrato por el cual una persona física o jurídica, es decir, una empresa informática, se obliga frente a otra, una empresa cliente que normalmente no va a tener mucha idea de informática, a cambio de un precio cierto, pues, se excluyen, por tanto, cualquier tipo de contrato gratuito, a elaborar e instalar un programa o conjunto de programas de ordenador originales, y originales entendido como lo entiende la ley de propiedad intelectual. No, no penséis que originales es que hagan cosas que no haya hecho nunca nadie antes. Puede haber dos personas que hagan exactamente un programa que produzca exactamente el mismo resultado. Y no se puede distinguir si un resultado se ha obtenido con el programa A o con el programa B. Sin embargo, cada programa está expresado de una manera distinta. Y eso es lo que protege la ley de propiedad intelectual, la expresión, no la idea. Por lo tanto, ambas serán originales. ¿Vale? Dentro de la doctrina sí que se distinguen dos tipos de originalidad, la originalidad subjetiva y la originalidad objetiva. La originalidad subjetiva se venía manteniendo sobre todo tiempo atrás, antes de la entrada en nuestras vidas de Internet, y básicamente lo que se mantenía era que toda obra es expresión digamos, de la personalidad del autor, y por lo tanto alguien en España podría escribir exactamente el mismo poema que ha escrito un autor chino de hace 300 años, y si se demuestra que esa persona no ha sido capaz de acceder a esa obra, pues entonces, ¿por qué no íbamos a pensar que ha sido una mera casualidad y que tenían exactamente los dos el mismo sentimiento y además lo han expresado igual? Bueno, es un poco difícil de sostener hoy en día y se habla más de la originalidad objetiva, y es que cuando objetivamente hagas algo nuevo y lo expreses de manera distinta a como lo ha expresado otra persona antes. Puede que cuentes el cuento de Caperucita, y el cuento de Caperucita hay mucha gente que lo escribe, pero cada uno lo escribe a su manera, cada uno lo escribe de una manera distinta, aunque luego el argumento, lo que pasa en la historia, pues sea muy parecido. Claro, porque las ideas no están protegidas por la ley de propiedad intelectual, solo está protegida la expresión de esa idea. Tienen que ser un conjunto de programas de ordenador originales que realicen unas funciones específicas dentro de un plazo o plazos determinados y de acuerdo con unos requerimientos definidos que son los que vendrán en el contrato. También hay que prestarle mucha atención a los plazos. El contrato de desarrollo de software está encuadrado dentro de los llamados contratos informáticos, pero lo bonito del contrato de software es que puede incluirlos a todos. Puedes tener un contrato único, como el anillo, y puedes tener dentro contrato de compraventa de programas de ordenador, puedes tener un contrato de integración o implantación de sistemas, puedes tener un contrato de decisión o licencia de uso de software, un contrato de asesoría o consultoría o de mantenimiento de programas de ordenador. De todos estos que hay aquí, al menos uno lo vas a tener seguro. ¿Alguien sabe cuál? ¿A alguien se le ocurre? No necesariamente. La licencia.
Si yo soy una empresa y encargo una licencia, encargo un programa, voy a querer usarlo, voy a querer poder usarlo, ¿no? Y si no me da la licencia, ostras. es- Bueno, sí, tiene copyright. Tienes todos los derechos reservados. Eh, Sigamos. Los sujetos del contrato. Pues, como todos sabemos, pues son dos, empresa cliente y empresa informática. La empresa cliente, en función de la actividad que desempeñe, puede ser considerada profesional o no. Y eso tiene cierta importancia a la hora de hacer un contrato, ya que tener en cuenta que estos contratos normalmente son negociados entre dos empresas. Normalmente no se suelen imponer cláusulas generales de la contratación, porque normalmente se entiende que suele haber negociación por la especificidad de lo que estás contratando, ¿vale? Sin embargo, hay productos de software, como pueden ser el desarrollo de páginas web, que ya se van estandarizando. Y hay muchas empresas que ofrecen sus servicios y, y te ponen un contrato tipo. Bueno, no es tipo, te ponen un contrato con condiciones generales de la contratación. Depende de quién contrate y depende de cómo contrate, puede ser considerado, puede estar considerado como no profesional. Si eres no profesional, eres usuario. Y si soy usuario, esto cláusula, cuidado, porque puede ser que alguna de ellas sea una cláusula abusiva. Y las cláusulas abusivas se entienden por no puestas en los contratos. Con lo cual, al final, el efecto que se consigue, pues puede ser no, potencialmente no deseado para la empresa informática. Pues si te soy sincero, yo tampoco. Pero me apunto la pregunta y si no, porfa, apúntala, porque lo voy a mirar y os respondo. Las obligaciones que se recogen en el contrato de software para la empresa informática pues son de dos tipos, principales y accesorias. Si yo realizo un contrato con una empresa cliente, mis obligaciones van a ser, por supuesto, elaborar ese software que además me incluye la instalación, en el supuesto de que sea necesaria una instalación. Voy a tener que dar una licencia de uso obligatoriamente. Si no, esa empresa no va a poder usar mi software. Voy a tener que dar formación a los empleados de esa empresa para que sepan usar mi software. Si estamos hablando de un software que no es estándar, voy a tener que formarles. Y si estoy hablando de un software estándar modificado, voy a tener cierta obligación también de formación, puesto que estamos hablando de algo nuevo. Todas estas cosas se van a pactar en el contrato. Todas estas cláusulas se pueden negociar. Más o menos, hay unas que menos, otras que más. Confidencialidad, esto va a ser casi seguro que nos lo va a pedir la empresa cliente. Oye, que yo te estoy abriendo el corazón de mi empresa, te estoy dejando que mires los datos personales de mis empleados, de mis clientes, para que tú sepas cómo funcionamos. No puede ser que luego tú vayas revelando por ahí mis secretos, mi know-how. Pero vamos a ver, yo lo que estoy hablando aquí es únicamente del contrato y te estoy diciendo que esto es una cláusula, que es una cláusula de confidencialidad. En muchos contratos de trabajo también se recoge una cláusula de confidencialidad. Es decir, oye, trabajador, cuando te marches de aquí y estando aquí, no puedes revelar ninguna información de la empresa. Planteo aquí, exclusividad, pues nos la pueden pedir. Nos pueden pedir que el software que desarrolle yo como empresa informática lo desarrolle en exclusiva. Es exclusiva frente a no exclusiva. Oye, exclusivo, te voy a dar el programa y no lo voy a poder usar ni para proyectos propios, ni para venderlo a terceros, ni nada de nada. Generalmente eso lleva a la obligación accesoria de entregar el código fuente, pero no tiene por qué ser así,
Porque si hay dos empresas que, por ejemplo, están asociadas, pues a lo mejor si está asociado el Banco de Santander con otra empresa, igual al Banco de Santander ni le interesa ni quiere el código fuente. Y lo han desarrollado a, a propósito para el Banco de Santander determinada aplicación, y eso significa que él en el mercado está un poquito por encima del resto, tiene una ventaja, pero el código fuente no lo quiere tener él. ¿Para qué? Si él tiene a su empresa informática contratada. Accesorias. Bueno, pues una obligación accesoria es proporcionar una copia de seguridad del programa. Está bien que se proporcione una copia de seguridad del programa, pero luego veremos más adelante que en base al artículo 100, la empresa cliente puede hacer su propia copia de seguridad sin pedir permiso y no pasa nada. Eh, es necesario entregar la documentación de uso, siempre, como complemento de esa formación, ¿vale? Es necesario que la documentación de uso esté en el idioma del país en el que estás entregando ese software. Ha habido problemas cuando se ha entregado documentación de uso en inglés o documentación de uso en español y resulta que en inglés la documentación de uso tiene 150 páginas y en español tiene 30. Pues hombre, igual somos muy buenos resumiendo, pero eso no, eso no ha sido aceptado. ¿Y la documentación técnica? Bueno, pues si en el caso de que el software haya sido, de que en el contrato hayamos pedido la exclusiva, pues seguramente también le estemos pidiendo documentación técnica, porque ya nos encargaremos nosotros de hacer el mantenimiento, ya nos encargaremos nosotros de corregir los errores. Yo solamente te voy a contratar para que me hagas el programa y luego ya mis informáticos, ellos verán. Pero dame la documentación técnica. Puede ser que en base a esa exclusividad te diga, dame el código fuente. O puede ser que tengo una licencia no exclusiva de uso del programa, por lo tanto, la empresa va a seguir vendiendo ese programa a terceros, pero yo quiero tener el código fuente de alguna manera. ¿Y si la empresa el día de mañana desaparece? Hoy en día las empresas se crean y desaparecen muy fácilmente. ¿Y si mañana esa empresa que me ha desarrollado mi software no está? ¿A quién le pido yo las actualizaciones si nadie tiene el código fuente nada más que ella? Pero la empresa informática dirá, oye, pero yo no te voy a... o sea, es un software que estoy desarrollando, que tú tienes una licencia no exclusiva, que yo lo estoy vendiendo a terceros, que si te lo doy a ti, ¿qué pasa? Luego tú te pones también a desarrollar o distribuir, o ¿cómo va esto? Aunque no tengas derechos, es un riesgo, porque también estás viendo el know-how de esa empresa, de la empresa informática. Ostras, surgen, surgen unos terceros actores que son las agencias de Scrow, que a lo mejor algunos suenan. Son agencias que se dedican a hacer de tercero de confianza en estas cosas. Vale, mira, pues le vamos a dar el código fuente a esta agencia de Scrow, esta agencia lo va a guardar, cada actualización que yo vaya sacando se la voy a ir dando, y en el día que mi empresa desaparezca y tú sigas en el mercado y necesites el código fuente, pues esta empresa lo que va a hacer es facilitártelo. Y sé consciente que vas a seguir teniendo una licencia no exclusiva. Pues eso lo acabo de aprender ahora. Me lo acabas de enseñar. Es posible también que de las obligaciones de la empresa cliente, por el contrario, son el pago del precio en el momento en el que hay que pagar el precio, en el lugar en el que hay que pagar el precio. Y lo que muchas veces se establece es un pago aplazado. Un pago aplazado de tal manera que la empresa cliente dice, sí, si yo me fío de ti, pero como te dé el dinero ahora y salgas corriendo, me quedo sin software. Así que vamos a establecer una serie de plazos, yo te voy a ir pagando a plazos este software y así me aseguro de que tú no sales corriendo y además me haces el software bien como yo quiero, porque así tengo determinada facultad de control sobre ti. Si no se dice nada, entonces se paga la totalidad a la entrega del software. La empresa cliente también se va a comprometer a respetar los derechos en propiedad intelectual de la empresa informática. Cuando yo tenga tu software, no voy a coger y voy a distribuirlo, o no voy a coger y lo voy a colgar en mi página web, porque es que estoy tan encantado con el software que me han hecho de gestión
de gestión de inventario, que es que lo quiero compartir con todo el mundo, porque es que es tan genial. Bueno, no puedes. Y esto me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, y es que la obligación de no contratar al personal técnico de la empresa informática por motivos obvios. Obligación de no contratar. Tú imagínate, tú estás trabajando en una empresa de desarrollo de software y me haces un programa a mí, empresario, y llego y te digo, oye, ¿cuánto estás cobrando ahí? Va, pues mira, estoy cobrando tanto, te ofrezco el doble, anda, vente aquí a trabajar conmigo, que además tú ya conoces este software. Eso no lo puedes hacer, eso yo no lo puedo hacer, ¿vale? ¿Quién es titular de los derechos? Nos metemos en el espinoso tema de los derechos. ¿Quién es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el programa? Como os he avanzado antes, sí que va a ser la empresa, ¿no? Es una obra colectiva, va a ser la empresa. O sea que el artículo 97.1 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas que lo hayan creado. Hasta ahí todo muy bien. O la persona jurídica que sea contemplada como el titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta ley, también. En artículos anteriores, al principio del todo de la ley, que las personas físicas de derecho de autor. Lo que pasa que más adelante pues van metiendo este tipo de cositas de, sí, bueno, las personas jurídicas también, así con la boca chica. Y, y al final es donde casi más efecto tiene. El artículo 97.4 establece que los trabajadores asalariados, en el ejercicio de las funciones que les han sido confiadas y siguiendo las instrucciones del empresario, cederán los derechos de explotación al empresario y de manera exclusiva. Esto a veces ha planteado problemas cuando, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza el caso de... Había una sentencia de, de un asesor de alta dirección que desarrolló un programa, desarrolló un software, no recuerdo para hacer qué, pero el caso es que después a este tío pues se despidieron y, y en la empresa seguía utilizando el programa. Estaba bien que mientras estuviera él, pues ese programa pues lo usase él para su trabajo, porque lo había hecho para facilitar su trabajo. Pero la empresa no se lo podía quedar. Y diréis, ¿por qué? Igual, si lo desarrolló en su puesto de trabajo. ¿Y por qué no se lo pudo quedar la empresa? Pues porque esta persona no se le había contratado para desarrollar software. No seguía necesario, ni eran sus funciones desarrollar ese software. Con lo cual al final ganó. Para su puesto de trabajo, fíjate, pero bueno, me imagino que no desconozco lo diré, que no sé los detalles exactos de qué programa era o cómo estaba, pero lo mismo estaba instalado en el ordenador de la empresa. Te sorprendería saber lo que hay por ahí. Te sorprendería. Tened en cuenta que ahora que sacáis el tema de los datos personales en ordenadores, en sistemas de la empresa, incluso en el correo corporativo, han corrido ya chorros de tinta al respecto. El correo corporativo se considera que sí, puede haber datos personales y demás, pero
tú ya vas a firmar una cláusula antes de empezar a usarlo y tú ya vas a saber que ese correo no es privado y que ese correo no es para usarlo para asuntos de tu vida personal, que ese correo es para usarlo estrictamente en un ámbito laboral. Y esos datos estarán en un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos por la Ley 15/99 de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Sí, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Eso está cubierto. ¿Vale? Seguimos. Bueno, me llama mucho la atención y muy gracioso que la ley diga aquí, al final, salvo pacto en contrario. ¿Quién, quién es el guapo que antes de firmar un contrato de trabajo se pone a pactar en contrario? Oye, mira, que aquí yo te doy una licencia no exclusiva y pista. Me parece que entonces no vas a encontrar trabajo en la vida. En caso de... Nos ponemos ahora en la posición de la empresa, nos ponemos en la empresa informática y nos vamos a poner a ceder derechos, vamos a dar alguna licencia a la empresa a la empresa cliente para que pueda utilizar nuestro software. Si no decimos nada en el contrato, se nos va a aplicar el artículo 43.2, 43.2 de la propiedad intelectual, diciendo que, pues eso, que la cesión queda limitada para aquella que se deduzca del propio contrato y es indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Con lo cual, siempre vamos a estar hablando de licencias no exclusivas, como dice el artículo 99, que cuando se produzca la cesión de uso de un programa de ordenador, se entenderá que, salvo prueba en contrario, dicha cesión tiene carácter no exclusivo y únicamente sirve para satisfacer las necesidades del usuario. Estas necesidades del usuario, estas facultades del usuario, para una empresa de desarrollo de software suponen límites. El artículo 100 tiene una serie de límites para la empresa informática. Y dice el 107 que las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del presente artículo, que ahora veremos, no podrán interpretarse de manera que permitan que la aplicación perjudique de manera injustificada los intereses del propio autor o del titular, mejor dicho, y o que sea contraria a una explotación normal de la obra. Yo me pongo a quiero explotar mi obra y si tengo a alguien aplicando algunos de estos límites y me está jorobando el mercado, pues no podrá hacerlo. ¿Vale? Estos son, como el artículo 100 es muy largo, estos son los límites un poco trastocados. Tendrá derecho a observar, estudiar o verificar el funcionamiento del programa durante operaciones de carga, visualización, Tendrá derecho a realizar una copia de seguridad, sí o sí, da igual lo que diga el contrato. Si el contrato lo prohíbe, da igual, la ley dice que se puede. Como la ley es más gorda y más poderosa, pues a la ley le hacemos caso. Tiene derecho también a reproducir o transformar el programa, tiene derecho a reproducir. Y al principio cuando me puse a leer estos artículos no los entendía bien. Cuando digo, jolín, reproducir y traducir, transformar. Y ya caí en la cuenta, digo, ostras, si está refiriéndose a descompilar. Está hablando que tengo derecho a descompilar. Y cuando descompilo, reproduzco. Tengo derecho a hacerlo. Tengo derecho a hacerlo. ¿Para qué? Para corregir errores, para transformarlo, para corregir errores, para adaptarlo. ¿Vale? Si yo he pactado en un contrato que voy a poder usar este programa con total libertad y de acuerdo a una serie de límites
Y de acuerdo, pues dirás, ostras, y es que me dan esto y es una patata, y es que no puedo hacer nada con él, es que no lo puedo ejecutar. Ostras, pues vamos a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Generalmente harás una llamada a la otra empresa y lo harán ellos, pero la ley aún así, oye, es que si no puedo no puedo tener una utilización normal del programa, puedo intentar arreglarlo. Y exacto, exacto. Sí, 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 es un incumplimiento como un piano, pero a ver, puedo modificarlo, puedo transformarlo, puedo corregir errores, siempre y cuando estas operaciones sean necesarias para la utilización normal del programa. Sí, sí, está respaldada por esto y por lo siguiente también. Claro, claro, claro. Tú tienes el programa, digamos que va a hacer funciones concretas y se espera resultados concretos normalmente pero normalmente tú vas a esperar un resultado concreto de un programa. Tener en cuenta que cuando tienes una licencia de uso, si estamos hablando de un software privativo, pero que es gratuito, tenemos una licencia de uso, eso es el contrato. Tendremos que mirar en la licencia de uso y muchas veces en la licencia de uso te dice, oye, puedes usar el software para esto, pero para otra cosa, ¿no? En la, en la charla que dio a Adolfo, creo que se llama, hablaba de las condiciones de uso de iTunes. Decía, es que no puedes usar iTunes para fabricar armas nucleares o algo así, era verdad. Y pues hasta ese punto llega la licencia, con lo cual, ujú. ¿Qué nacionalidad tenía quien lo modificó? ¿Era español? ¿Fue en España? Ah, es que eso es otra cosa. Entonces estaba dando permiso. Ujú, ujú. Pues algo más que he aprendido hoy. ¿El qué? Perdona. Ujú. Otra cosa más que he aprendido hoy. De la interoperabilidad también es interesante, que puedo descompilarlo también para poder, para poder utilizarlo con otros programas, siempre y cuando aparezca reflejado también en el fuente. Algo he adelantado, Carlos.
depende, como eso es, depende, depende del tipo de cesión. Si ha sido una cesión no exclusiva, pues no se va a entregar normalmente. Como os he explicado antes, se suele recurrir a agencias de escrow en estos casos. Y cuando la cesión sea exclusiva, pues es normal que se produzca la entrega, aunque también puede ser que no se produzca. Como ya he dicho antes, imaginaros ese caso en el que hay una empresa que se asocia con otra empresa que desarrolla software, desarrollan un software de manera conjunta. Digamos que una empresa desarrolla el software y la otra se encarga de comercializarlo o de explotarlo, pero la que se encarga de explotarlo ni le va ni le viene, no quiere tener el código fuente para nada porque ella ni lo va a actualizar, ni lo va a usar, ni nada. Con lo cual, hay muchas veces que la cesión sí que es exclusiva y tampoco se da el código fuente. ¿Cómo, cómo podemos proteger al registro de la propiedad intelectual? Al notario. Lo normal y lo que se dice en los libros de texto es, sí, hay que intelectual, el registro de la propiedad intelectual es barato, pero el registro de la propiedad intelectual también puede resultar un poco tedioso y un poco lento. Hay que aportar mucha documentación y para cada versión nueva del programa hay que ir al registro. No sé dónde está, pero, pero vamos, hay que ir al registro y hay que dejar allí una serie de documentación que ir al notario, bueno, es más caro, pero no tengo un registrador que me vaya a poner pegas. Tengo un notario que me dice, vale, pues lo meto aquí en el procedimiento, ala, págame, doy fe. Esto se ha depositado hoy aquí. Si aparece un programa exactamente igual, más adelante, sabemos que tú lo tenías aquí primero. Es una prueba. Igual que el registro de la propiedad intelectual es prueba, no tiene carácter constitutivo. Ostras, me pillas. Ujú. Pues eso ya, ahí... Y todo esto es lo que tenemos que aportar cuando vayamos al registro de la propiedad intelectual. Tenemos que aportar la totalidad del código fuente, un ejecutable del programa en caso de que sea ejecutable. Presentamos algo en PHP, pues desconozco si se puede hacer un ejecutable con PHP, pero igual no hace falta. Eh, Opcionalmente, y es lo adecuado, ya que lo haces, hazlo bien, se puede entregar una memoria que contenga pues, una descripción del programa, qué lenguaje se ha usado, para qué entorno operativo está pensado, un diagrama de flujo de cómo funciona, y bueno, el número de depósito legal en su caso, si lo hubiera, porque no es obligatorio. Y es más, es complicado el hecho de tener que depositar legalmente cada versión, pues es un rollo y no se exige. Lo que para libros, para revistas, para mm, prácticamente todo tipo de obras, el resto de obras, sí que se exige un depósito legal. Y si lo incumples, te multan, pero para el software no. Y bueno, pues el registrador, como aparece en el punto 4, el registrador, pues si no lo ve claro, te puede decir que necesita otro tipo de soporte, que necesita un CD o que necesita un disco duro, que necesita un pendrive o lo que sea para poder adjuntarlo ahí. Y ya hemos terminado. Si tenéis una pregunta más, pues es el momento. Dime. Ujú, ujú. ¿Quién? Eso ya no lo sé. Yo sé que en España hay,
no quiero hacer publicidad, pero en España hay determinadas agencias de Scroll, no quiero dar nombres porque no quiero hacer publicidad de ninguna, pero sí que hay agencias en España. Yo conozco una o dos. No es, creo que no es algo muy común, pero sí que se están empezando, yo creo que cada vez a hacer más cosas de este tipo. La que yo conozco hace eso, además protege tu código de tal manera que ellos, no sé muy bien cómo lo hacen, pero creo que meten un pequeño código por ahí oculto en la infinidad de código del programa y si alguien te lo copia, normalmente cuando tú copias un programa y lo fusilas, pues no te vas a poner a mirar el código y normalmente si luego lo analizan suele saltar eso y eso es lo que da el cante en cualquier juicio de, mira, es que te has copiado pero bien. Hacen esas dos funciones. Las cláusulas abusivas a nivel software, bueno, te lo he dicho antes que me las voy a mirar. Me las miro y respondo. Pues hago un post o lo que sea y os paso el enlace a la... Es que ahora mismo me pillas completamente. No. No que nos reconozcan, no. Países que no están adheridos al convenio de Berna. Y esos son, que yo sepa, Irán. Marruecos no lo sé. Creo que sí. Creo que Marruecos pertenece a Berna. No lo sé. Pero es cuestión de mirar los firmantes. Convenio de Berna. ¿Cómo? Ah. La normativa ISO. Eso es. Es una... Sí, del año 91 y del 2011. La de 91 ya está derogada y la de 2011 es la nueva que está ahora vigente. Digamos que es una estandarización de alguna manera que todo el mundo entienda esto. Vale, el 9001. Pues eso no lo sé, no sé si... Ujú, ujú. ¿El Angry Birds? ¿No? Ah, no, perdón, el Angry Bird no, el Flappy Bird, no, algo así, sí. Ujú. Igual me estoy metiendo en un charco porque desconozco la legislación estadounidense. Creo que él era estadounidense, ¿no? ¿O era indio el chico? ¿Era ruso? Bueno, desconozco la legislación rusa. Pensaba que era estadounidense. Lo que iba a decir es que en Estados Unidos hay una cosa que se llama el fair use. No sé si habéis oído hablar de ello. Por ejemplo, yo puedo hacer cualquier uso de cualquier obra siempre y cuando no vaya contra la explotación normal de esa obra. Entonces puedo coger y modificar esa obra o puedo hacer lo que yo quiera, pero no puedo atentar contra la explotación normal de la obra. Y así se explican pues muchos vídeos de YouTube que usan la canción de algún artista y aquí, por ejemplo, pues tendrían que pedir permiso y tendrían que autorizarla y tendrían que pagar los correspondientes derechos. Tendrías que ir a la SGAE a pedir tu correspondiente licencia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos haces un fair use
y ya está. Por ejemplo, había uno que hacía una canción solo con sonidos vocales, grababa líneas de una línea, por ejemplo, una línea de bajo, una línea de agudos, tal, solo con la boca, y luego ponía las cuatro caritas en YouTube y el tío cantaba una canción proponiendo su propia voz. Y era creo que era de la banda sonora de Star Wars o algo así. Y claro, eso lo puedes hacer en Estados Unidos, es fair use. Sí, de Pérez Soler Matutes, ingeniería, contrato para la elaboración de programas de ordenador. Editorial Aranzadi y Thompson del 2003 o 2004. ¿Qué? Ah, tú decías el de Pressman. Vale, vale. El de Pressman era... em, Pressman, a ver, ahí, aquí. Ingeniería de software, un enfoque práctico. Pressman. Es que no sé cómo... No, tengo el apellido, no, no lo puse. No, no sé, no lo tengo. Pero si lo buscas, te va a salir seguro. Si no hay más preguntas, pues terminamos. Muchas gracias. Va a estar protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. También incluye la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso. Todo eso, para la ley, es software. En un ámbito internacional y comunitario se dan muchas referencias al convenio de Berna, tanto en el artículo 4 del Tratado de la OMPI, que viene a decir que todos los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna, el artículo 10 del ACPI de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio dice algo muy parecido, y el artículo primero de la Directiva 91/2250 dice algo así: los miembros protegerán los programas de ordenador como si de obras literarias se tratase a tenor de lo posible documentación asociada. Hay que recalcar la posición de Pressman en todo esto. Pressman es un autor de hace ya años, ingeniería de software, para él, un programa de ordenador o cualquier software eh, comprende funciones o programas de ordenador, que serían todo lo que es código fuente o objeto, todas las estructuras. Estos son las bases de datos y los documentos que describen la operación y uso del programa, tanto documentación de usuario como documentación técnica. Desde el punto de vista jurídico es importante que hayamos visto a Pressman porque desde la perspectiva de la ley se recoge esa, esa definición, digamos, que él ha dado, o esa manera de pensar con respecto al software. Para la ley no existe software, para nuestros juristas existen programas de ordenador. Hay que tener en cuenta que esta ley se hizo, se reformó en 1900. Por aquel entonces no había smartphones, no había aplicaciones, solamente había ordenadores y programas para esos ordenadores. La ley da una definición en su artículo que se entiende por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones
Eso es el fuente, destinadas a ser utilizadas automático para tarea o para hacer un resultado determinado en cualquier forma de expresión y fijación. Cualquier obra, cualquier producto de software va a ser considerado una obra y en cualquier forma que se exprese este software, pues da igual si escribimos un programa en una servilleta de papel, software es considerado por dos ISOs como un conjunto de, a ver, con la ISO 3, madre mía, por la de 1991, eh, está considerado como una serie de programas, documentación asociada, perteneciente a la función ISO, está ya derogada. Es una noticia en la que se reduce y hablamos de un producto de software cuando programas de ordenador. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que los que me estéis viendo a través de internet también me veáis bien. Eh, He venido a contaros un poco, daros una charla de derecho un jueves a última hora. Y creo que eso es arriesgado, pero vamos a comenzar. Ahí va. No, se ha vuelto loco. Cosas del directo. Pues, pues se ha vuelto loco de verdad. Bueno, como decía, voy a hablaros de contratos de desarrollo de software. Antes de empezar a hablar de contratos de desarrollo de software, creo que es conveniente aproximarnos al término software desde dos perspectivas, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva jurídica. Desde una perspectiva técnica,